Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sansofé, una mañana más. Hoy vamos a hablar de una realidad que muchas veces crece lejos de los grandes titulares, pero que resulta clave para la salud democrática y cultural de nuestros territorios. La participación ciudadana como motor de creación, de pensamiento crítico y de cohesión social. Hablamos de procesos que nacen desde abajo, desde la implicación directa de la gente en su entorno, donde la cultura deja de ser algo que se consume para convertirse en algo que se construye colectivamente. Son iniciativas que abren espacios para compartir ideas, para expresarse sin filtros y para generar comunidad desde lo cotidiano, demostrando que la ciudadanía no solo participa, sino que también propone, transforma y lidera. En un contexto donde muchas veces la actividad cultural se concentra y se institucionaliza, cobra aún más valor aquello que se mueve en red, que se descentraliza y que apuesta por la cercanía. Son proyectos que recorren barrios y municipios, que dan voz a quienes no siempre la tienen y que entienden la cultura como una herramienta de cambio social. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tejido invisible, pero imprescindible, de cómo se articula, de qué retos enfrenta y de qué manera sigue generando espacios abiertos, inclusivos y participativos, donde la ciudadanía se reconoce como protagonista activa de su propia realidad. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. No nació de un despacho cerrado, ni de cifras buscando control. Fue creciendo en lo cotidiano, en la gente que crea sin voz. Entre calles sin foco ni aplausos se encendió una pequeña intención: convertir lo sencillo en espacio donde todo se vuelva expresión. Se reúnen ideas dispersas, se comparten sin condición. Cada trazo, palabra o propuesta toma forma en construcción. No hay barreras de estilo ni norma, todo suma si viene de dar. Porque el arte también se transforma cuando aprende a colectivizar. Cultura en las manos, no en vitrinas sin mirar. Nace en lo cercano y se vuelve comunidad. Cultura en las manos, libre para circular. Cuando el pueblo crea, nadie la puede encerrar. Va cruzando distintos caminos sin quedarse en un solo lugar, porque el pulso de lo compartido necesita también caminar. Donde antes no había escenario y florece la participación.
y el silencio se vuelve necesario para escuchar otra versión. No se compra ni se vende el latido, ni se mide en impacto, valor es el tiempo invertido en lo vivo, lo que da verdadero motor. Cultura en las manos, no en vitrinas sin mirar, nace en lo cercano y se vuelve comunidad. Cultura en las manos, libre para circular. Cuando el pueblo crea, nadie la puede encerrar. Y aunque falten recursos y apoyo, sigue firme la misma intención, porque el cambio se escribe despacio cuando nace de la implicación. Pues en esta mañana vamos a recibir a Bencomo Nuez Pérez, vicepresidente y secretario de la Asociación Cultural El Zurrón de la Isla, ASESI. Muy buenos días, Bencomo, ¿qué tal? Buenos días, Javi, aquí llegando el riego. Nosotros estábamos deseando que nos echaras agua fresquita, agua bendita, vamos a llamarlo entre comillas, como decía nuestro compañero Víctor Ramírez con su rincón de la cantina bendito, que todavía sigue sonando en las ondas de Radio Guiniguada. Estábamos deseando hablar contigo, pues para hablar un poquito de lo que hace esta asociación cultural El Zurrón de la Isla, ASESI. Me gustaría que explicaras a la gente que nos está escuchando en esta mañana, que puede ser la audiencia de la tarde, la audiencia de la madrugada, porque después el programa se difunde enormemente a través de todas las redes sociales, a través de las plataformas en donde estamos, Spotify, iTunes, YouTube. Explícanos qué es el Zurrón de la Isla. Pues nada, el Zurrón de la Isla es un proyecto de, como mismo bien dice, de isla. Pensamos en la isla y buscamos la isla, ¿no? No hemos inventado nada nuevo, ¿no? Pero sí salimos de, digamos, de lo mini, lo que para nosotros lo local es la isla, ¿no? Y somos gente que somos de Galdar, de Las Palmas, de Telde, de Valsequillo, de Aruca, y con ese objetivo y centrado en el proyecto principal que se llama el Baúl Cultura, donde empezó a mitad del año pasado, el 24, y pretendemos, es un baúl que es físico, pero bueno, es también metafórico. Un baúl que queremos que recorra los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, en principio, buscando la identidad artística multidisciplinar de la idiosincrasia de Gran Canaria, ¿no? Y hacemos una convocatoria a la gente de cada uno de los municipios, coordinando con o las consejerías de cultura, no todas participan, o con proyectos acordes o asociaciones hermanas de cada uno de los municipios, haciendo una convocatoria de partitura musical, partitura con letra, fotografía, poesía, décimas, con el tema central la isla, ¿no? Esta es la primera fase. Ya empezamos en Galda a mitad del año pasado. Actualmente hemos llegado hasta Mogán y estamos este mes, hemos empezado, algunas cosas siempre se retrasan, en Agüime, Ingenio, Santa Lucía, y esperamos que también Firgas y Teror en principio, para terminar esta primera fase de recogida de obras. Si todo más o menos sale bien, vamos a terminar la primera fase a mitad del 2027, ¿no? Y un poco como la misma isla geológicamente también es diversa, no piensa no ve la isla igual el que vive en la isleta que el que vive en Valle Seco, que el que vive en Mogán, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando con cada una de las disciplinas, ¿no?
Yo me imagino que lo más difícil es el mapeo de cuando quieres ir a un municipio, localizar la carencia y después localizar esas virtudes, ese arte multidisciplinar del que estabas hablando, porque eso ¿cómo lo hacen? ¿A través de ya conocidos, a través de alguna campaña, a través de alguna convocatoria? No, en principio pensamos si hacerlo ya directamente, ir, digamos, a los gremios o a la gente que se dedicara a lo que fuere en cada uno municipio, pero hemos preferido, tenemos un cartel genérico y donde por medio también de los centros de profesores nos están ayudando, y con las concejalías o esas asociaciones que, por ejemplo, en Galda ha sido el Casino de Galdar, en Agaete el TEA, en la aldea el Proyecto Gallanía, que bueno, no se llama Proyecto Gallanía, no me acuerdo ahora cómo es exactamente, que es el tema de los museos, de los pequeños museos que hay. Entonces hemos repartido por los colegios, asociaciones de vecinos, principalmente los centros docentes y asociaciones de vecinos, haciendo la convocatoria. De hecho, hemos ido un poco, nos tiramos a la piscina sin tener, digamos, la estrategia clara al 100%, sabiendo que nos podríamos encontrar con algún que otro traspié o hándicap, y en principio optábamos por hacer las convocatorias por municipio, pero después hemos ido comprobando que es mejor hacerla genérico y 2 o 3 municipios a la vez. Actualmente, digamos que no ha salido como lo esperábamos, pero bueno, ha habido unas 8 personas de Galda que han pedido la base, otras tantas de Agaete, y de la aldea creo que habían unas 15, y de Mogán también 12 o 13. Han pedido las bases de la convocatoria. Por lo pronto nadie ha entregado ninguna obra, tal y como se dice en la convocatoria, y vamos a esperar hasta mitad de este año a ver cómo resulta pues en los nuevos municipios, para ver si tenemos que jugar otra carta. Una de los hándicaps que nos han ido contando la gente de los municipios, la gente está acostumbrada a convocatorias donde hay un premio, ¿no? Donde hay un dinero, donde hay una copa, o donde hay... Entonces, sí. En este caso no hay una copa, no hay dinero. Digamos que el premio es participar en un proyecto de isla, que en la segunda fase... los proyectos elegidos, pues imagínate, pues son 21 partituras que habría que interpretar, 21 poemas que habría que editar. Digamos que ese sería el premio, ¿no? Y la gente parece que pregunta ya están acostumbrados a lo del premio y bueno, estamos todavía en ese sentido en valoración, pero en general seguimos valorando tal y como camina en positivo. Claro, estamos hablando de que todavía el aspecto cultural se ve desde una perspectiva mercantilista y por lo tanto cambiar eso no es fácil. Y la cultura ahora mismo se está jugando en 2 ligas, la de primera división y la de segunda, tercera y regional. Vamos a decirlo mal y pronto y en un lenguaje para que todo el mundo nos entienda. Sí. La primera liga es el Museo Canario, donde exponen unos privilegiados. No quiero decir que tengan un trato de favor, sino que al final, por mucho que te lo merezcas o no, si expones ahí es un privilegio porque es un sitio céntrico con un prestigio enorme donde se han expuesto grandes obras de un montón de aspectos, y yo hablo de pintura, hablo de escultura, hablo de todo eso, y después musicalmente, pues claro, ahí eso mejor ni lo nombramos, ¿no? Porque acceder a un teatro Pérez Galdós, a un teatro Guiniguada, ya para eso, bueno... tendrías que jugar la liga inglesa, porque ya en la Canaria y en la española, nanay de la China. Por lo tanto, yo, desde la perspectiva de la participación ciudadana, que este programa está muy especializado en eso, ven cómo, quizás también este es un proyecto que en cierta medida reivindica espacios para la cultura. Ustedes tienen un lema
que a mí me encanta, que es Amazondo Cultura. Exactamente. Y sí, bueno, esto es una opinión particular mía de que creo que vivimos en una república bananera, ¿no? Y con respecto a la cultura, no voy a decir grupos y tal, quizás en X, ya es difícil acceder a X sitio si no estás alrededor de... Pero lo vemos en las propias subvenciones, tanto del gobierno de Canarias o Cabildo, ¿no? Hay toda una serie de grupos que todos los años se llevan siempre su subvención, cuando desde mi punto de vista creo que las subvenciones deberían ser para proyectar nuevos proyectos, y los afianzados ya deben de coger su propio camino, su propia autonomía, ¿no? Es muy difícil, no voy a nombrar a nadie para que no... No, claro, hombre, pero se entiende. Los que estén sabemos quiénes son, y son siempre los mismos. Y hay otra gente, lo digo por 2 o 3 proyectos donde yo he estado, y jamás nos han dicho ni toma un pisco. Porque quizás cuando los proyectos parten del pueblo, es muy peligroso que el pueblo se acerque a la primera línea de acción, porque empieza a ensombrecer a la gran élite, o a lo que la propia clase política y los propios intereses comerciales denominan élite, y nosotros creemos que son élite, cuando fuera de toda esa élite y de esa primera línea hay una segunda línea que debería brillar horizontalmente en la primera línea, junto con el resto y normalizarse. Y el acceso a la cultura es un derecho, y está muy, muy cercado todo el acceso a la cultura, porque se premia, y perdona la expresión, ven cómo, que esto lo digo yo, se premia la mediocridad en un montón de aspectos, y lo sabemos, en donde la música que tiene letras vacías, las pinturas que no representan a la ciudadanía, bueno, y así en un montón de aspectos, no solo en la cultura, sino en otros muchos ámbitos, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas, y nosotros intentamos poner el granito de arena de Radio Guiniguada, por lo menos en la difusión. La difusión es importante, pero ojo, esto aparte de ser difusión también es deliberación. Es opinión y es deliberación. Estamos deliberando un hecho real, eso se llama participación ciudadana, y estamos intentando crear una incidencia a través de la gente que nos está escuchando. Oye, que si nos está escuchando el consejero de Cultura, pues... que coja recorte. Que coja recorte. No, por eso nosotros también lo que un poco... Bueno, creo que es consejera en la isla de Gran Canaria, sí. En el Cabildo es Guasimara Medina. A nivel, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas, no sé ahora mismo, porque tampoco me tengo que saber de memoria todo, pero que nos escuchen los concejales y las concejalas de Cultura de toda la isla de Gran Canaria y de Canarias, porque habrán otras personas como ustedes que estarán luchando en otros ámbitos. Sí, y un poco lo que nosotros tenemos ya desde profesionalmente hablando, somos profesionales cada uno en la disciplina que tratamos cada cual, y ya venimos de un rodaje y de oficio, ¿no? Y entonces un poco tenemos una actitud bastante independiente, y queremos incluso mantener una independencia casi sin tener nada que ver con esas instituciones. O sea, que se entienda esto. O sea, no es que pasemos de ella. Hace poco hablábamos, Javi, con el tema, por ejemplo, coño, y no piden subvenciones y tal, sí, ¿no? Te lo dije fuera del estudio. Por ejemplo, nuestra estrategia, queremos afianzar toda una primera parte del proyecto. Sabes que hay mogollón de proyectos que surgen de la noche a la mañana, con la misma ya están pidiendo subvenciones sin haber realizado nada. Bueno, nosotros queremos afianzar toda la primera fase porque nos da la gana, porque tenemos claro cuál es nuestro papel culturalmente hablando. Somos también bastante activistas, ¿no? Y amén de que también necesitamos comer como cualquier
el ser humano y los que vivimos de esto, pues también necesitamos. Nacimos con boca y con estómago. O sea, por lo tanto, necesitamos vivir y tenemos todo el derecho del mundo a vivir. Y entonces, una de las cosas que estamos haciendo, y más o menos está saliendo, es que acompañamos al gran proyecto con. Le ofrecemos al ayuntamiento 2 historias que son, digamos, donde simplemente necesitamos una infraestructura y después, bueno, un par de conciertos donde sí hay un calle normal, nada de para allá arriba, muy digno. Y por lo pronto, por los 4 municipios que hemos pasado, las negociaciones que hemos ido teniendo, y son de diferente color político en cada uno de ellos, quien conozca pues Galda, Aragaete, la aldea y Mogán, por lo pronto más o menos digamos que esa idea de trueque que hemos querido establecer más o menos va saliendo. ¿Cuál es el principal impedimento? ¿Hay algún municipio que les haya dicho que a este Baúl Cultura no se pueda trasladar por algún motivo, que hayan hecho oídos sordos? No hace falta que los nombres, sino si existe ese caso. Sí, existen y 2, sobre todo en la zona más conservadora de la isla, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hay quien auspicia el baúl, ¿no? Y donde entrega a la gente sus obras, ¿no? Entonces, en teoría debe de ser o en los locales de las asociaciones hermanas o en las consejerías de cultura, ¿no? Pues sí, han habido concretamente 2 casos donde si el proyecto no es de ellos, no acceden tan fácil. Pero como nosotros tenemos nuestro papel claro con ellos o sin ellos, que siempre lo dejamos bastante claro en las negociaciones, con todo el respeto y con toda la humildad pertinente, con ellos o sin ellos, nosotros vamos a tirar para adelante, ¿no? O sea que en algunos sitios hay un cierto vampirismo que si no son ellos los protagonistas, impiden que el ciudadano, desarrolle su proyecto, y eso es anticultura, vamos. Y no solo eso, sino que después también está la figura de las productoras que se comen un gran terreno dentro de los diferentes ayuntamientos, de las áreas de festejos, cultura, etcétera, en donde hacen una intervención directa con el concejal y con la concejalía de festejos o de la concejalía de cultura o la que sea, de la que se trate, e incluso con la propia alcaldía, en donde obtienen unas ventajas mayúsculas respecto incluso a la contratación de artistas, porque por lo visto aquí hay municipios en donde no se contrata un solo artista que no pase por determinada productora. Y la cultura tiene que ser libre, porque esto llega hasta las culturas más populares, que es la música, por ejemplo, de verbena, de nuestras orquestas. Resulta que la mayoría de las orquestas han tenido que ir a parar a una productora concreta para poder tocar en nuestras fiestas más populares y tradicionales. Estas fiestas que son nuestras fiestas patronales en municipios como Valle Seco, Ingenio, etcétera. Entonces, hemos llegado a un punto bastante restrictivo al acceso a poder, pues, demostrar la valía musical, ya sea de música más popular, más fiestera, o la música de más contenido social y de identidad y de cultura, porque esa es otra. La identidad y la cultura no puede tener un sello solo, tiene que tener el sello de la ciudadanía. De la diversidad. Es que esa palabra a mí me encanta, porque somos tan diversos que, por suerte, somos tan diferentes y tenemos un ámbito. Hay gente que a lo mejor toca y centra su actuación y se inspira en la etnografía. Otras personas se centran en yo qué sé, en los sabores del mundo, en la mixtura que tenemos aquí en la isla, ¿no? Porque tenemos una mixtura también que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Siempre hemos dicho que nuestro segundo folclore es la ranchera, el bolero, porque evidentemente esos viajes transatlánticos que hemos hecho, pues nos han traído de vuelta una riqueza mayúscula.
me gustaría saber, en este Baúl Cultura, ¿cuáles son las disciplinas artísticas que suelen tener más interés en contactar? Porque ya me decías que había gente que había un poquito, les había pegado un toque. ¿A dónde nos vamos? ¿A pintura? ¿A retratos? No, o sea, nosotros nos interesa recopilar y si pudiéramos, nos parecía muy excesivo pensar en todas las disciplinas artísticas. No, claro. Bastante, ¿no? Entonces nos hemos centrado sobre todo en la música, partitura, solamente música o letra, o sea, canciones, pintura, acuarela, la literatura, décimas, poesía, cuento y fotografía, que es donde y corto, que es donde centramos, porque si no esto no acabaría nunca, no, claro. ¿no? Entonces no le vamos a dar ni más importancia a uno ni a otro. O sea, por ejemplo, mi disciplina particular es la música. Sí. Pero como artista multidisciplinar me interesa, de hecho trabajo, aunque mi fuerte sea la música, trabajo y me gusta trabajar con otras disciplinas y tengo ideas. O sea, que lo que queremos es lo que la gente tenga que dar. O sea, claro. Vale, si resulta que al final hay más obras musicales que literarias, pues oye, pues mira, surgió así, es así, no le vamos a dar vuelta ninguna. Y hablando con respecto a lo de que estabas diciendo antes de lo de las productoras, y al igual como nos han puesto pero para auspiciar el baúl y tal, también han sido esos sitios donde un poco quieren que pasemos por el filtro de las productoras, ¿no? En el resto de municipios que más o menos hemos ido avanzando, nosotros somos una asociación cultural registrada con identidad jurídica, sí, y fiscal, ¿no? Entonces, por lo tanto, llevamos las negociaciones y contratamos a una empresa que todos los músicos para que nos dé de alta y de baja, y no nos hemos negado de trabajar con ninguna productora, porque para ellos, en sí mismo nosotros somos una productora. Claro, como asociación, como entidad. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido quiero apuntarme a la crítica, y desde que empezaron y con las fiestas mismas de las asociaciones de vecinos, que también tienen identidad propia, les obligan a que una productora sea la que está ahí. Cuando sabemos la realidad de las asociaciones de vecinos, que casi no hay un dinero, que hay dificultad para llevar mogollón de proyectos y actividades, y entonces ¿por qué? ¿Por qué se exige que haya una productora en el medio? Eso es un dinero que se podría ahorrar y directamente gestionar las asociaciones de vecinos, como siempre se hizo, ¿no? Sin tener en cuenta, porque cuando hablamos de las asociaciones de vecinos hay que tener también en cuenta que en un momento determinado han sido un trampolín para elementos políticos. Claro. Y no ha venido bien al asociacionismo por esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que entre menos intermediarios y más directos están los proyectos con quien gestiona, más directo será todo con el ciudadano normal y corriente. Tú fíjate que al final, por cada fiesta, por ejemplo, yo te hablo de Las Palmas de Gran Canaria porque lo conozco de primera mano, porque he formado parte de la Asociación de Vecinos de la Vega de San José Conosur, en la calle Málaga, y te dan un X dinero para la fiesta, ¿vale? Pero resulta que si tú quieres traer un artista, tiene que pasar por ellos. O sea, tú no puedes contratar el artista tú solo, automáticamente. O sea, si yo quiero que me venga, es un ejemplo tonto que pongo, ¿no? Pepe Benavente, pues yo no puedo llamar a Pepe Benavente. O sea, no, a mí eso me parece coercitivo, eso es censura. Y si vas y haces el recorrido por las diferentes fiestas de los municipios, y al final te das cuenta que es sota, caballo y rey, y que no hay una variedad. Porque después, ¿qué se entiende por fiesta? Porque la fiesta puede ser también multidisciplinar.
No tiene por qué ser solo una música de verbena. Oye, pues hacer una jornada un jueves por la tarde o un viernes por la tarde que sea el día del autor y que haya música de autor, música que su propio artista la escriba y la interprete. Eso es lo que entendemos por música de autor y que tenga un cierto contenido. Y puede haber, pues, música, yo qué sé, instrumental. Pues, gente que le gusta tocar el piano, que le gusta tocar, yo qué sé, el clarinete, por decir algo. Y que pueden ir allí y hacerte un recital perfectamente. Por eso nosotros, o sea, aparte de convocar, nosotros alrededor vamos apoyando el proyecto con nuestros propios productos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Claramente, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos dos proyectos musicales o incluso tres, porque yo solo también puedo hacer cosas, donde es un cuarteto bastante jazzístico, donde el timple está por medio y después ya es un trío más de cuerda, con trabajo, violín y timple, son mis proyectos en este caso, y haciendo música como yo la veo. Lo que quiero decir con esto es que también en este sentido, de hecho lo pusimos en los estatutos de nuestra asociación, es que el 90% de nuestro trabajo, tanto el que nosotros produzcamos o el que colaboremos o en la misma convocatoria, es buscar lo original, es buscar la imaginación de la isla, ¿no? Y el otro 10%, a mí me gustan otras músicas y hacer versiones, ¿no? O sea, con esto quiero decir que, y bueno, hay un cierto movimiento también, lo que pasa que no se ha cuajado, ¿no? Que recuerden hace 30 años... Y cuando aquella época de Altanes, Prana, Krul, incluso en las verbenas de los pueblos, estaban estos grupos y se valoraba lo original. Todo esto se le ha dado la vuelta al asunto por intereses propios y con todos los respetos a mis compañeros músicos que están en proyectos de versiones, ¿no? O sea, hoy en día en más de 4 sitios tú hablas de música original y se les erizan el pelo. Cogen como miedo cuando en realidad las instituciones deberían de ser las primeras en apoyar todo lo original que artísticamente surge en los municipios, en la isla, y no solamente dar vida a eso, sino con un tipo de política, incluso diría, pues venga, la mitad de mitad, o sea, voy a invertir la mitad en apoyar y en sacar adelante las ideas originales, claro, que tenemos una cantera artísticamente hablando del carajo, y después, oye, apoyamos versiones indudablemente y traemos grupos de afuera, los que haga falta dentro de una idea razonable. Con esto quiero recordar el 1.400.000 y pico de euros hace poco gastados con, oye, y con el puertorriqueño, con todos los respetos, que es un gran músico. Mar Anthony, que con todos los respetos siempre lo vamos a decir porque somos una radio y somos personas muy coherentes y consecuentes con la historia, ¿no? Pero claro que podemos traer músicos de fuera, artistas de talla mundial, porque también tenemos derecho a disfrutarlos, porque a quien no le gusta, pues todos tenemos un artista favorito que decimos, me gustaría verlo en un concierto aquí, pero es que después cuando te viene a un estadio de Gran Canaria con unas entradas desorbitadas de precio. Entonces, la cultura es también un concierto, pero tiene que estar de acorde a una cosa razonable. Y si tú me lo traes y es en abierto y es en formato gratuito, como en un carnaval, oye, por favor, lo que no puedes hacer tampoco es pagar la entrada de 70.000 personas. Es que es irrazonable eso. Esto estaba al mediodía hablando en Aruca con el del bazar, Moi, le digo yo, y con respecto al concierto de Fito Fitipaldi que va a haber, las entradas son 50 y pico euros por lo visto, ¿no? Yo creo que eso es bastante caro y lo valorábamos como caro porque él quería, y él, la mujer y claro, la hija, pero dice, ¿cómo? Es que... Estamos hablando de 170 ya, casi. No me puedo gastar, soy capaz de gastarme 100, pero no...
Entonces, a mí me parece que eso es bastante, también con todos los respetos a la producción de Fito Fittipaldi, pero me parece que, o sea, que hay gente que tiene, le gusta y tiene ganas de ir a X sitio y no puede, ¿no? Eso hay que mirarlo. Y tiene que ser accesible y sobre todo hay que mirar con lupa que el dinero de la ciudadanía, oye, 1,5 millones de euros, ¿qué podría ser el zurrón de la isla a Ceci con 1,5 millones de euros? Creo que con estaríamos... 3.000 euros ya con 3.000 euros flipamos, ¿no? Porque decimos, ya 3.000 euros, yo con eso monto aquí un chiringuito. No, por ejemplo, el año pasado, todas las actividades que pudimos llevar a cabo, que no llegó ni a los 3.500 euros. Pues ya y hicimos bastante, ¿no? O sea, tú nos das 1 millón de euros a gente como nosotros, que nos gusta, que lo llevamos, que tenemos ganas, que nos hace falta el plato comida, pero no es el objetivo que va más allá, que es el de llenar la cartera, sino con lo que te decía antes, o sea, cómo ofrecemos cosas que te digo, mira, esto lo hacemos porque nos da la gana, pero después hay otras cosas que tengo que comer, así que... Claro. Es vital comer. Que con ese dinero haríamos virguería y con dignidad y calidad, profesionalidad y toda la edad. ¿Cómo está la imaginación en la isla? Por ejemplo, de la gente que se ha acercado hasta el proyecto de ustedes, de este baúl, este baúl cultura. La imaginación está al poder, se reinventan las formas de, pues por ejemplo, el que toca el acordeón, pues lo hace con alguna excepcionalidad, le da una vuelta de tuerca a lo clásico. Bueno, ahí aparte de lo que da el baúl cultura, yo que más o menos conozco y estoy siempre para allá y para acá, ¿no? O sea, la imaginación del isleño y la nuestra, claro. Y no solamente la del Gran Canario, sino la del archipiélago, tenemos una imaginación increíble, ¿no? Y hay muchas cosas porque se han ido adaptando a los formatos, a la tecnología, a todo lo nuevo, ¿no? Pero en general la imaginación artística de, no sé si serán los vientos alisios o una cosa de esa, la imaginación artística en muy diferentes disciplinas nuestra, y ya no solamente, sino incluso en el deporte o en otra serie de oficios, señores, que no tenemos nada que envidiarle al resto del planeta, ¿no? Quizá claro. La política es que no nos apoyamos como tendríamos que apoyarnos. La mayoría de nuestros artistas, bueno, tenemos el hándicap que somos islas, etcétera, etcétera, las cosas son más caras, no sé qué, no sé cuánto, sin entrar en otro tipo de análisis. Sí habría que apoyar más a nuestros artistas. La gran mayoría están fuera y muchos nos quedamos aquí porque decidimos quedarnos aquí, aunque sea en muchas ocasiones hoy arroz, mañana macarrones, y así vas cambiando, arroz y macarrones. Esto no creas que somos pobrecitos, es por hablar de una... Metafóricamente. Exactamente, ¿no? Que oye, que bastante bueno está el arroz y los macarrones. A ver, de hecho, a lo mejor sabemos hacer macarrones de tanta forma que otros no. Hombre, ¿tú has probado el arroz con macarrones, por ejemplo? También. El humor también lo tenemos, forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí. ¿Es más difícil hacer cultura fuera de los grandes núcleos urbanos o en el núcleo urbano? ¿Ustedes que ya llevan unos añitos trabajando? Para nosotros por mi experiencia, el núcleo urbano es más... que siempre está centrado todo, es más difícil, donde parece que hay más posibilidades pero nuestra trayectoria, de hecho, todavía nosotros como tal no hemos hecho nada en Las Palmas y lo estamos dejando la ciudad
para lo último. Claro. Y entonces hasta ahora que hemos empezado por fuera, ya digo, desde Galdar y vamos por Mogán, y ahora Güime, Ingenio y el centro, vamos, en todos los sitios hay imaginación, hay caldo de cultivo. Yo me imagino que cuando hacen todas esas rutas se van creando alianzas. ¿Cuáles son las más importantes, las institucionales o las sociales? Hombre, en algunos aspectos las institucionales, pues bueno, nosotros creemos, amén del color político, que tal siempre son necesarias tener una buena relación con las institucionales. Pero ¿qué pasa con las institucionales? Porque en las alianzas no se crea una relación de asociación con asociación, sino después se van creando una serie de alianzas humanas, de personas que nos vamos conociendo, y es lo que nosotros llamamos la necesidad de una red, igual como en otros aspectos, una red alternativa, independiente, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Antes lo nombraste, por ejemplo, el TEA de Agaete. Por ejemplo, vital. Casino de Galdar, Casino de Galdar por la actual, Casino de Galdar es el decano de los casinos de la isla, y ha tenido pues diferentes colores, pero la junta directiva que lleva en los últimos tiempos, con Antonio Bolaños al frente, es de necesidad, de cultura, ¿no? Y entonces está constantemente haciendo cosas y nos ha abierto las puertas, y nosotros también apoyamos el TEA, o con la gente de la aldea, y con otra serie de asociaciones. Igual, vamos a decirlo así de claro, que con la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, aquí donde estamos hoy, donde también tenemos pues otro gran hermanamiento y complicidad. Para eso tenemos también nuestro programa, o proyectos como el que yo estoy llevando, Orquesta de Timple, fuera de la portada. O sea, con las asociaciones hermanas. Y no solo ven cómo, no solo es que haya esa complicidad, sino que, por ejemplo, en la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, que es la madre de Radio Guiniguada, por decirlo así, la Asociación Cultural El Zurrón de la Isla ACESI es copropietaria, porque además es miembro de pleno derecho, y participa de la toma de decisiones que aquí se ejerce, ¿no? Con las asambleas. Bueno, vamos a tener asamblea en breve, y ahí pues se exponen las cuentas, se aclaran las dudas. Es verdad que hay un equipo gestor, que es la junta directiva, pero sí, y ustedes funcionarán parecido. No, como cualquier tipo de proyecto tiene que tener alguien que gestione. Claro, la junta directiva, nosotros lo llamamos grupo de coordinación. Sí. Por ejemplo, puede ser, pero sí. Siempre tiene que haber una serie de personas que coordinan el asunto, si no no hay por dónde coger las cosas, ¿no? A no ser que el proyecto lo lleve una persona sola, ¿no? No sería tan democrático. No, puede ser interesante, pero no. Sí, pero hablo porque yo tuve un proyecto donde prácticamente tuve yo solo arrancar, y terminé quemado. Claro, pues pasa eso. Pero aprendí muchísimo. Por eso después de ahí aprendí muchísimas cosas, para saber que sí, solo pues caminar todo lo que quieras, pero no es el mejor camino, y te quema. Es mejor acompañado, con sus bajas y con sus bienes, pero siempre, mejor. ¿no? Y sabiendo que acompañado es también es el yin y el yang, y vamos a tener algunas jaquequillas, claro. Y hay que debatir. Por eso es muy interesante trabajar con gente y con otros proyectos, porque debates cosas, se ven las cosas de otra manera, se aprende, se rectifica, etcétera, claro. Etcétera. Y eso desde el punto de vista democrático, cosa que hoy en día cada vez hay menos en el contexto internacional, pues lo que tenemos que, gente como nosotros y nosotras, estar todo el día profundizando en ello para que haya una democracia real.
Bencomo, ya que nombraste la radio, que es lo que estamos haciendo ahora, radio, ¿qué papel juega la radio con la asociación El Zurrón de la Isla Ceci? Explícanos un poquito qué es lo que están haciendo, el programa que hacen, cuándo, qué contenidos tienen en dicho programa. Tenemos 3 minutitos. Vale, pues el programa es un reflejo del propio proyecto en sí mismo. Y entonces llevamos, precisamente hoy, va a ser 51 programas hacemos hoy. Y en estos 50 programas pues hemos hecho desde presentaciones de nuestras historias, de cada uno de los pasos que hemos dado con el Baúl de Cultura, entrevistas a toda una serie de personajes artísticos que nosotros creemos interesantes en la isla, vengan de afuera o de aquí. También entrevistas a toda una serie de personajes de la tierra o de afuera con una serie de necesidades políticas y sociales, como puede ser la propia sociedad canaria con respecto al pueblo saharaui, con respecto a Palestina, la presentación del libro que es de un compañero, Versos para un país que se tambalea, que ha sido como un libro premonitor de lo que actualmente está llevando a cabo la administración norteamericana en el planeta. O sea que estamos un poco hablando y diciendo, comunicando, expresando lo que nosotros mismos como personas necesitamos hacer y el proyecto, teniendo claro que siempre lo tenemos que decidir para que nadie, o sea, no somos igual como Radio Guiniguada, ¿no? O sea, no somos ni ningún colectivo político ni un partido político. Somos personas que estamos por la cultura y con nuestras necesidades políticas que también las llevamos a cabo en nuestros poemas, en nuestras canciones y en nuestra forma de hacer arte y comunicación. Al final es un compromiso social y hay que estar ahí facilitando que las cosas en nuestra sociedad fluyan de la mejor manera posible. Y Radio Guiniguada también lo hace, pues evidentemente, desde el activismo comunicacional, ¿no? Que hay pocos medios comunitarios en las islas, para ser exactos, pues como Guiniguada prácticamente 2, que somos Radio Pimienta y Radio Guiniguada, una en la Orotava, en la isla de Tenerife, la otra en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Nos queda pendiente el estimular ese crecimiento en islas como Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma, La Gomera. La pena es, como sabemos, y bueno, y ustedes tratan que gracias que proyectos como Radio Pimienta o Guiniguada han podido resistir a los intentos de exterminio que han habido, porque otra serie de proyectos, recordemos otro tipo de radio que han acabado con ellos y si pudieran acaban también con este tipo de proyectos libres y comunitarios, ¿no? Y si pueden, pues intentan cercar al Zurrón de la isla y todos los proyectos que son alternativos. Bencomo, nos hemos quedado sin tiempo. Te tenemos que agradecer enormemente. Nos pasa. Te tenemos que agradecer enormemente que hayas aceptado la invitación en nombre de tu entidad, pues a formar parte de esta aventura que se llama Sansofé cada mañana. Y esperamos que en una nueva edición pues puedas volver a venir a contarnos cómo va esa segunda fase del Baúl Cultura y que nos des buenas noticias. Pues sí, muchísimas gracias, y simplemente recordar que nuestro programa El Zurrón de la Isla está todos los miércoles de 7 a 8 y se repite los domingos de 1 a 2 de la tarde. Gracias, Javi, gracias, Sansofé, gracias, Cristian, que está allí en los controles, y gracias a toda esa gente que nos oye. Muchas gracias, Bencomo. Hay palabras que nunca salieron porque nadie las quiso escuchar, pero un día rompieron el miedo y aprendieron también a sonar. No hacen falta permisos ajenos
para hablar desde la realidad. Cuando el pulso se vuelve sincero, ya no existe la neutralidad. Se cuestiona lo dado por hecho, se replantea lo tradicional. Se construyen espacios abiertos donde todo se pueda nombrar. No es discurso vacío ni moda, es conciencia que empieza a crecer. Cuando el arte incomoda y provoca, también logra hacernos ver. Voces que no piden turno, ritmos que quieren decir todo lo que fue oculto y se niega a seguir así. Voces que no piden turno, fuerza que no va a ceder. Cuando el pueblo se escucha, empieza a renacer. Hay caminos fuera del centro donde todo empieza a surgir. Lejos del ruido impuesto también se puede construir. Se descentra la mirada y se aprende a valorar lo que nace en cada esquina sin necesidad de destacar. Si la duda se vuelve pregunta y la crítica invita a pensar, cada mente que se despierta ya no vuelve a callar. Voces que no piden turno, ritmos que quieren decir todo lo que fue oculto y se niega a seguir así. Voces que no piden turno, fuerza que no va a ceder. Cuando el pueblo se escucha, empieza a renacer. Y en lo simple se encuentra la clave, en lo común está lo esencial, porque todo lo que se comparte tiene fuerza transformacional. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Ningún cambio profundo se logra en solitario. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 nos habla de alianzas, de sumar esfuerzos entre personas, colectivos e instituciones. Y la participación ciudadana es el punto de partida para construirlas. Cuando asociaciones, movimientos sociales y ciudadanía trabajan en red, el impacto se multiplica. Compartir recursos, conocimientos y experiencias permite avanzar más rápido y de forma más eficaz. Las alianzas no solo fortalecen proyectos, también generan confianza y cohesión social. Permiten que diferentes actores se encuentren, dialoguen y construyan soluciones conjuntas a problemas comunes. En definitiva, participar en red es entender que los desafíos sociales son complejos y requieren respuestas colectivas, porque juntos y juntas, los objetivos son más alcanzables. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Alianzas para lograr los objetivos. Y con esas alianzas que vamos generando en cada programa, con cada asociación de la isla de Gran Canaria, ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana en tu radio libre y comunitaria, Radio Guiniguada. Hasta entonces te invitamos a que sigas en sintonía en la 89.4. Muy buen día.